Más una vez más quiero decirte, estimado hermano, bienvenido, bienvenida. Qué bien te has levantado a estas horas de la madrugada y que el Señor le bendiga. En esta mañana, en este momento, quiero invitarte, estimado oyente, que usted está escuchando esta palabra del Señor, escudriñando. Vamos a la palabra del Señor, hermanos, hermanas que escuchan esta programación, que el Señor le bendiga. Bien, iremos a la palabra del Señor. La palabra del Señor es vida para nosotros. Bien, vamos leyendo, hermanos míos. Quiero invitarte a leer Segunda Crónicas, capítulo, vamos a ver la palabra del Señor, 26. Les invito, hermanos míos, a leer Segunda Crónicas 26. Bien, en la palabra del Señor veremos aquí, vamos a leernos capítulo 26, versículo 1. A la palabra del Señor, todos vamos. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Bien, todos a leer, hermanos míos, todos. Si usted está escuchando allí con la Biblia en tu mano, abre la palabra del Señor y miraremos la palabra. Así, dale tiempo, hermanos míos, dale un momentito, ¿no? Ponte tu Biblia en tu mesa. Si estás ahí durmiendo, levántate, alza tu Biblia y lea la palabra del Señor. Bien, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Así dice, mira. Segunda Crónicas, capítulo 26, versículo 1, dice. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Urías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Una vez más, esta es la palabra del Señor. Este versículo yo voy a dar lectura y en base de esto vamos a, hermanos míos, vamos a hablar. ¿Ya? Una vez más vamos a leernos. Esta es la palabra del Señor. Una vez más. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Wow, hermanos míos, 16 años ya rey, hermanos míos. Así era, hermanos míos, en aquellos tiempos. Cuando era del linaje real, el que sigue, sea primogénito, quien sea que el que sigue, hermanos míos, de esa familia real, sí o sí tenía que ascender como rey, hermanos míos. Alguien puede preguntarse, pero no había hombres experimentados, gente con preparación así, experiencia. Alguien puede decir, alguien que sabe más. No hay, no hay. Era de la linaje real, así venía y le tocaba, hermanos míos. Entonces aquí Uzías es colocado como rey a los 16 años. Pero no voy a hablar acerca tanto de eso, diremos, de su año. Yo quiero tomar esta palabra. Rey se convirtió rey, Uzías, un jovencito de 16 años. Pero durante su trayectoria quisiera yo ver contigo, hermanos míos, usted que está escuchando la palabra del Señor. Muy bien, a ver, vayamos a la palabra del Señor. ¿Cuál es lo que vamos a ver, hermanos míos, en este momento? Yo voy a ver, hermanos míos, en este momento la palabra del Señor. Aquí está la palabra del Señor. Solamente yo voy a ver, el estimado hermano, como 5 puntos, nada más, hermanos míos. Unos 5 puntos. Después vamos a terminar nomás la palabra del Señor, finalizar este sector de la palabra del Señor. 5 puntos de él.
Cuando uno comienza, hermanos míos, sea pues de 18 años, de 20 años, algunos comienzan, siempre tienen un señalado, ¿no, hermanos míos? Alguien que dice, no solamente puede ser en una, como rey, ¿no? Aquí la palabra del Señor dice, a los 16 años comenzó a reinar. Pero, hermanos míos, nosotros, a ver, un poco pensaremos, hermanos míos. En alguna área que hoy estás trabajando, ¿a cuántos años tomaste? ¿A cuántos años iniciaste? ¿A cuántos años comenzaste a trabajar, a emprender y quizá a tomar el cargo? Tal vez estás en algún lugar trabajando tiempo. Algunos dicen, comencé mi ministerio a mis 22 años. Otros dicen a mis 27 años. Otros que dicen a los 30 años. Otros también que dicen, desde mis 12 años he venido con este trabajo. Y hermanos míos, tenemos una fecha, un año señalado y así trabajamos. Puede ser, hermanos míos, un ministerio. Un joven estaba diciendo, desde que era niño siempre paraba, dice ahí, donde hablaban los mayores del ministerio, dice así, todo mi tiempo así, escuchando la palabra vine, dice. Algunos también comentan, ¿no? A mis 18 años comencé la obra de Dios. Así. Bien, muchas responsabilidades, hermanos míos, podemos comenzar. El ser humano había sabido comenzar humildemente. Hay veces, hermanos, bien, así comenzamos, pues, hermanos míos. A ver, algo más, hermanos, comentaremos acerca de este personaje, porque eso es lo que este cuadro nos va a mostrar. Estimados hermanos, cuando comenzamos bien, humilde comenzamos, hermanos, apenas pataleando, puede ser alguna responsabilidad de un cargo, puede ser una empresa, puede ser que estamos nosotros colocados ahí, digamos, como responsable. Y es una gran responsabilidad ser rey también, ¿no, hermanos míos? Y pataleando ahí pensativo, ¿qué nomás haré? ¿Voy a progresar o no voy a progresar? ¿Voy a ser exitoso o no voy a ser exitoso? ¿Qué nomás haré? ¿Qué cosas nomás me pasará? Así. Hermanos míos, así con miedos, así algunos, así comenzamos, hermanos míos. Y estos, hermanos míos, a veces, hermanos, al escudriñar acerca del cuadro de Usías, me sorprende cómo el ser humano llega a alterarse posteriormente, cómo llega, hermanos míos, a pasar los límites, como podemos decirlo, a exagerar, a exaltarse, a sobrepasar, esos términos puedo usar, hermanos míos. Y así es, hermanos míos. Unos así sabe estar diciendo, Al comienzo de nuestro trabajo, dice que era una gran responsabilidad. Comenzamos, dice. A los principios nos hacemos, dice, refresco de pito, dice así, ¿no? Y así nomás comenzamos, dice. Comiendo así sopitas. Pero posteriormente ni queremos ni sopitas ni refresco, dice. Alguien dice, no, cuenta. Pura Coca-Cola. Ya no comidas de sopita, dice. Comidas que cuestan carísimos. Y encima despreciando y encima botando. Así. Creo que el ser humano cuando empieza a progresar ya sobrepasa. No tiene límites, hermanos míos. Así que, hermanos míos, veremos la palabra del Señor. Entraremos. Analizaremos la palabra del Señor de este personaje. Bien. Comenzaremos, hermanos míos, leyendo. Primeramente vamos a verlo, hermanos míos, Isaías capítulo 6:1 para entender de este personaje. A ver qué nos dice. No solamente Crónicas nos cuenta acerca de las historias que pasó, sino que también Isaías. A ver, vamos a verlo. Isaías. En la palabra del Señor aparece en Isaías capítulo 6, vayan a ver, vamos a verlo en Isaías capítulo 6:1. 6:1 dice así la palabra del Señor. En el año
que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Una vez más vamos a leernos. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, sus faldas llenaban el templo. ¿Qué quiere decir, hermanos míos, al escudriñar la palabra del Señor? Sabes, estimado hermano, eres muy bienaventurado de escuchar la palabra de Dios. Este significa que, ¿quién está diciendo aquí? Profeta Isaías, cuando murió en ese año, cuando murió Usías, ahorita mira, estamos leyendo, a los 16 años está comenzando a reinar, pero ahora ya su muerte en este Isaías. Cuando murió, profeta Isaías ve al Señor sentado. ¿Y qué significa eso? Sentado sobre trono. Este significa Dios no pierde de control. Haga lo que haga el ser humano. Sobrepase o haga rectamente delante del Señor en esta faz de la tierra, o llegue a exagerar, o llegue a exaltarse, o llegue a humillarse, Dios está mirando desde las alturas. Así como sabio Salomón había dicho, los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Y cuando dice sentado sobre un trono alto y sublime, Dios no pierde control. Puede que usted esté pasando, digas, hermano, este Señor tan tramposo, este Señor tan arrogante, este Señor tan malo, que se convirtió, que antes era mi amigo, que antes era un buen ciudadano, hoy se convierte un cruel. ¿Sabes, estimado? Quiero decirte, Dios no pierde de control. Algún momento llegará la hora, día en que será, hermanos míos, ciertamente tomado por Dios. Y sí o sí tiene que entrar, hermanos míos, es como decir, a pagar las cuentas. Con Dios no se juega. De las manos de Dios nadie escapa, nadie. En esta vida ha habido como Hitler, en esta vida ha habido otros personajes crueles. Es como decir, un ejemplo como Hitler, un ejemplo como, hermanos míos, que ha habido también, bíblicamente también, recordaremos Coré, recordaremos Amán, recordaremos, hermanos míos, como Herodes, recordaremos, hermanos míos, otros personajes que ha habido, hermanos míos, que tenían una mentalidad terrible. Nadie escapó, nadie. Cuando Dios está sentado en el trono alto y sublime, nadie escape, nadie escapa. El ser humano, sabes, hermanos, es tan pobre que se levanta de ser sencillo, se levanta de ser tan simple, y cuando un poquito más crece quiere levantarse, quiere decir, yo soy ya poderoso, yo soy ya fuerte. Así nomás es. Cuando tú no tengas plata, cuando tú no tengas abundancia, no tengas tantas cosas, hermanos míos, tú vas a andar humildemente, tú vas a andar sencillamente. Y el día que tengas, hermanos, fábricas, empresas, movilidades, quizá tú mismo vas a diseñar, tú mismo vas a hacer inventos, quizá tecnología, ciencia, vas a quererte elevarte encima. Y eso este cuadro nos enseña. A ver, vamos a ver, hermanos míos, aquí Dios está en control, Dios no pierde de control. Una de las cosas que cuenta de rey Usías era, dice, un gran constructor. Pero, hermanos míos, en el inicio comenzó, hermanos míos, ¿sabes? Quiero contarte. En sus inicios de, podemos decir,
de sus años, veían a Usías un jovencito, desconfiar, ¿qué va este muchacho va a reinar? ¿Qué va a hacer? Es muchacho nomás. Pero sabes, hermanos míos, posteriormente Usías resultó una gran personaje. Ese muchacho, ese jovencito de 16 años llegó a ser hombre ya, hombre adulto. Y cuando llegó a ser hombre adulto, había sido ya un gran constructor. A ver, vayamos, hermanos míos, el 26, vamos a verlo. 2 y 10 vamos a verlo. A ver, vamos a verlo. Mira, quiero mostrarte, hermano, así cuidadosamente la palabra del Señor y que usted mismo vea. 26, segunda Crónicas 26, versículo 2. Vamos a ver, así dice: Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. 10 más adelante saltaremos, donde está 10, ¿no? En segunda Crónicas capítulo 26 versículo 10 también. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Hermanos míos, era un personaje constructor. Trabajó, hermanos míos, este hombre. A pesar de que cuando tenía sus 16, 17 años, haya dudado, ¿qué voy a hacer? La gente me va a criticar, la gente, ¿qué dirá? Yo no soy capaz para esto, pero posteriormente resultó. Llegó a edificar. A ver, hermanos míos, un poco, aquí vamos a, un momentito vamos a quedarnos y después pasamos, siguiente punto. El ser humano puede hacer, hermanos míos. La excusa de nosotros es muchas veces, cuando estamos sanos, decir no puedo. Excepto los enfermos, excepto los paralíticos, y así también, hermanos míos, podemos decirlo, aquellos inválidos quizá pueden tener esa excusa de decir que no puedo en esta vida. Lucho, no puedo. Pero hombres y mujeres que tenemos manos y pies, podemos, hermanos, construir. Podemos llegar a entrar a la estrategia. Podemos hacer muchas cosas en esta faz de la tierra. Puedes edificar casas, edificios. Puedes levantar fábricas, empresas. Puedes hacer mucha multitud de cosas. Y así, hermanos míos, así como este varón llegó, diremos, a hacer muchas cosas. Alguien decía así: una cosa falta en esta vida. ¿Sabes qué es? Dinero. Alguien dice: si puedo tener dinero abundante, puedo ser dueño de una mina, dice, dueño de una mina. Puedo comprarme mi último lujo de la movilidad que está saliendo. Puedo construirme una mansión. Puedo viajar a los mejores lugares de este mundo. Puedo hacer mis empresas, fábricas. Puedo tener mi propio avión. Puedo tener para transportarme a otro lugar. Puedo tener piscina. Así el ser humano piensa. Con plata puedo comprarme la ropa que quiero. Así. Puedo construir muchas cosas. ¿Sabes, hermanos míos? Así nomás nos pensamos en esta faz de la tierra. Plata, dinero, buscan. ¿Sabes por qué también llegó a construir? Una de las cosas que ayudó al rey Usías es que era rey.
en un reino abunda también, hermanos, lo que es oro, lo que es la plata, es rey. Puede, hermanos míos, con los impuestos que pagan, hermanos míos, ciertamente llega, hermanos míos, a hacer muchas obras. Bien, así la palabra del Señor muestra, hermanos míos, no fue un rey, hermanos míos, que ahí nomás se llegó a reinar todos los años, y como otros reyes que hemos visto, hermanos míos, en la historia, otros que se ocupaban, ¿no?, al pueblo guiar o por otros caminos, ¿verdad? Ya otros estaban construyendo más bien altar de ¿no? Altares, otros haciendo dioses ajenos, desviando al pueblo, otros llevando a la derrota, así, hermanos míos. Pero al contrario, este rey llegó a hacer cosas así, obras. Algunos también dicen, puede tener buenos discursos, dice, puede ser una buena persona, pero si no hay obras para el reino, para la nación. Otros buscan obras queremos ver, dice. Entonces este rey Usías mostraba obras. Ya cuando dice edificar o construir, construyó. Ahí está la palabra del Señor mismo, dice, edificó este personaje. Ya así la palabra del Señor. Torres, dice, ¿no?, en el desierto. Ya, cisternas. Muchas cosas así habla, hermanos míos. Viñas habla, labranzas. Cosas así, hermanos míos. Y era así este personaje, edificó. Ya. Bien, también una de las cosas que también podemos recordar al faraón también. Faraón también era así. El que construía, el que hacía edificar, ¿no? Ustedes saben lo que es pirámides de Egipto, ¿no? Ciertamente hacía hacer con los esclavos. ¿Qué tal, diremos, hubiera sido un rey que no impulsaba a ese lado? Quizá no hubiera habido pirámides. Y así también este hombre, mira, rey Usías hace edificar torres, dice, ¿no? Torres. En 9 usted puede verlo. Usías dice, ¿no? Edificó también Usías torres en Jerusalén. Torres en el desierto. Oh, hermanos míos, así hacía este hombre, hermano. Puedes leer todo, si usted va a mirar todo 26 puede dar lectura. Vas a ver, te vas a admirarte de Usías, cómo hace este hombre. Bien, ahí entendemos, hermanos míos, que era un gran constructor, hermanos míos. Bien, ¿qué más nos habla, hermanos míos, aparte de ser constructor? En la palabra del Señor vamos a verlo. Otro de las obras que muestra segundo punto ha sido este personaje, el rey Usías, un gran guerrero, aparte de ser constructor que mostraba la obra, era un hombre de lucha, podemos decirlo así. Veremos también según la palabra. Segunda Crónicas 26, versículos 6 y 7 vamos a leernos. A ver, 2 versículos acerca de que era un hombre de pelea, hermanos míos, de pelea, de lucha. Dice así: y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gat, y el muro de Jabnía, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas. Hermanos míos, fue un hombre que no perdió, hermanos míos. Hasta la palabra dice, hasta en la tierra de los filisteos empezó, hermanos míos, edificar. Es terrible, ¿no? Este hombre, hermanos míos, en la lucha, y no solamente por la fuerza de él, sino con la fuerza de Jehová,
con la fuerza del Señor peleó y ganó y triunfó, y hasta empezó a construirse, hermanos míos, en las tierras de los enemigos. Así, hermanos míos. En otras palabras podemos decir, Jehová Dios de los ejércitos dio victoria a rey Usías. También podemos decir, Jehová Dios estaba con rey Usías. No solamente él es victorioso. En Israel, todos los reyes que vinieron, que fueron vencedores, hermanos míos, en muchas batallas, no con su fuerza llegaron a ser victoriosos. Con la fuerza de Jehová de los ejércitos ellos ganaron. Y aquí, hermanos míos, peleó contra los filisteos. Y ese es un enemigo. Ojo, hay que un poco darnos cuenta, hermanos, con quién está peleando. Con filisteos, con los árabes y con los amonitas. Llegó a vencer, fue vencedor. Fue en la vida, llegó a recordar rey Usías, mira, he ganado. He triunfado sobre mis enemigos. Así, hermanos míos, aparece. Era un gran guerrero. En los días de rey Usías, filisteos, hermanos míos, fueron ganados, hermanos míos, como podemos decirlo. Dios dio triunfo. Ya, si me dejo entender, hermanos míos, ya. Este varón empezó a conquistar, este varón empezó a batallar, hermanos míos, a recuperar, ya, lo que es el sometimiento, esclavitud, amenaza. Quizá, hermanos míos, ha habido de parte del enemigo crítica, menosprecio, de alguna manera u otra, hermanos míos, hacía temer a los enemigos. Así, hermanos míos, podemos contarle esta palabra del Señor. Bien, hermanos míos, seguiremos, después vamos a estar viendo algo más, hermanos míos. Seguiremos viendo. Aparte de eso, hermanos míos, también vamos a verlo en las palabras del Señor. Veremos en 11 y 13. A ver, vamos a seguir viendo, hermanos míos. A ver. Aparte, no solamente peleó con filisteos, con árabes y amonitas. Estás viendo, ¿no? Esos puntos nomás tienes que rayar también, subrayar. Peleó contra filisteos, con los árabes y con los moabitas. Pero no fue vencido, sino que en 7 dice, Dios le dio ayuda contra los filisteos. Dios le dio ayuda. El que está con Dios, siempre Dios va a dar ayuda. Y vamos a ganar. Vamos a vencer el enemigo, quien sea que sea. Enemigo filisteo hacía temer en otros tiempos, cuando otros reyes reinaban. Los filisteos se han puesto fuerte, pero aquí Usías decía, no, yo le voy a aplastar a los filisteos, ya, a los árabes, a los amonitas. Así. ¿Qué más nos dice acerca de ha sido un gran guerrero? Con la palabra vamos a analizar. Vayan, hermanos míos, a 11, y a 12 y a 13. ¿Qué dice? Estamos leyendo 2 Crónicas 26, 11, 12 y 13. ¿Ya? Dice así. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por la mano de Jeziel escriba, y de la Masías gobernador, y de Anasías dice, ¿no?, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, eran 2.600. Eran 2.600, dice, así. Ese 2.600 era, hermanos míos, valientes y esforzados. Un hombre guerrero estratégico era, hermanos míos. No escogía, hermanos míos, a ver quién
de cómo clasifica, hermanos míos. Va a decir, este es valiente, este es débil. Ya en ese medio haya llegado a clasificar, hermanos míos. A ver, de cómo podemos probar que este es valiente. Ya, hermanos míos, sabía cómo, ¿no? Hermanos míos, aquí, la palabra del Señor, ese rey. Seleccionar quiénes son los valientes y esforzados. Y así también dice, y bajo la mano de estos estaban el ejército de guerra de 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Wow, hermanos míos, más adelante puedes verlo en 14 más. Y Osías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y ondas para tirar piedras. Hermanos míos, aparte de, hermanos míos, aquí pueden ver en 11 que dice 2.600 eran valientes y esforzados, pero otro había, hermanos míos, 307.500. Esos eran, hermanos míos, guerreros poderosos y fuertes. Y así, hermanos míos, empezó. ¿Quién puede impulsar, hermano? Uno que no es guerrero no va a alistar así. Valientes y esforzados y poderosos. ¿Qué dice, no? Poderosos y fuertes. ¿Sabes a quién podemos decir poderoso y fuerte? Si dice poderoso y fuerte. Eran hombres de lucha, entrenados, hermanos míos. Poderoso. ¿Ya? ¿A quién podemos decir poderoso, hermanos míos? ¿Sabes, hermanos míos? Ciertamente el que está entrenado. Cada vez van buscando para matarle, nunca se hace pillar. Más bien él nomás mata ya. Van buscando por allá, por aquí. No se puede pillar, dice. El que busca, él nomás aparece ya muerto, dice. ¿Sabes? No sé cómo eliminar apps, hermanos míos. Estimados hermanos, así era. Y eso, la palabra de Dios nos muestra que era un gran guerrero. Así es. ¿Qué más, hermanos míos, nos habla la palabra del Señor? Aparte de ser, número 3, era un gran agricultor. La palabra de Dios, vayamos, hermanos, en la última partecita está en 2 Crónicas 26, versículo 10. Vayan el sector, la última frase. Primero leeremos nomás, hermanos míos, todo, ¿no? Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles. Y ahí, ¿no? Separa punto y coma, ahí está, mira. Porque era amigo de la agricultura. Oh, hermanos míos, amaba las plantas, amaba, hermanos míos, ciertamente. Un ejemplo, sembrar los trifoles, podemos decir maíz. Ejemplo de todo pondremos así: arroz, papa, yuca. Ejemplos, hermanos míos, diremos, a ver, plátano, zanahorias, cebollas, así también, hermanos, avena. ¿Qué más podemos, hermanos míos, decirlo, hermanos? Trigo, etcétera, etcétera, hermanos míos. Pero no pequeñitas. El rey no va a plantarse como yo, hermanos, una pequeñita parcelita chiquitita, no. Hermanos míos, haya contratado, hermanos míos, a gente, haya traído, hermanos míos, de diferentes lugares, a ver, de sus provincias, de su reino. Vengan, preséntense a trabajar y pongan por hectáreas, por cientos de hectáreas van a poner esto.
hermanos míos, hizo florecer, hermanos míos, la tierra. Ha habido abundancia. Entonces eso significa, cuando es un amigo de la agricultura, ha habido mucha comida, hermanos míos. La gente no padecía de hambre. Entonces así nomás, hermanos míos, en sus días hizo muchos sembradíos. Este personaje era, dice, amigo de la agricultura. Hermanos míos, que algunos ciertamente hacen, hermanos míos. Usted que estás escuchando, quizás estás trabajando en campo, en algún lugar, trabajando con algún sembradío. Y ciertamente cuando uno ama, pues, hermanos míos, cantándole, sube a la tierra, riega con cariño, trabaja, cuida de los bichos, funiga, pone abonos, va a dar vueltas, qué es lo que está pasando. Cuando entra agua, saca, hermanos míos, como de sus lados, para que no se estanque, para que no haya derrumbes ni nada, ni entre mazamorra. Todo eso vigila, hermanos míos. Cómo va, diremos, las langostas atacan o no atacan, cómo está madurando, cómo está. Todo eso evalúa. Amigo de la agricultura. Agricultura es, hermanos míos. Hay que estar, diremos, con veneno. Hay que estar agarrado con abonos. Hay que estar agarrado con la chonta, con las picotas, con las palas, con los asadones. Wow, hermanos, con las hachas, con machetes. Hermanos míos, así trabajan, hermanos míos, los agricultores. ¿Ya? Así que, hermanos míos, en los agricultores, hermanos, en pleno sol del día trabajan. Pero cuando se trata, eso sería, uno puede trabajar, hermano, en la agricultura, hasta quizá por la necesidad. Otros pueden trabajar otros por el dinero, otros trabajan, hasta algunos, diremos, ¿cómo podemos decir esa palabrita? Empiezan a trabajar quejándose. ¿A quién nomás tengo que estar trabajando? ¿Por qué no estoy en la ciudad? Que ese no es mi trabajo, que es el trabajo de los indios, uno puede decir. Maldiciendo a la tierra, así algunos. Pero hay otros que no trabajan así. Otros dicen, gracias a Dios por ponerme aquí, produzco alimento, dicen otros. Y quisiera, algunos hermanos están fatigados a la vez, quisiera tener por lo menos unos 2 hectáreas. Puedo comprarme, quisiera tener dinerito, aquella tierra que está en venta, eso más puedo comprarme. Puedo tener unos 10 hectáreas por lo menos. Todo puede estar bien servido ahí trabajando. Algunos así se piensan. Algunos hasta a los que aman, hermanos míos, la agricultura. Y es otra cosa, hermanos míos, amigo de ser agricultura, hermanos míos. Otra cosa es, hermanos, que trabajan por obligación, por la necesidad, por el dinero. Pero otros no. Hermanos, no, aparte de eso, no esperan siempre plata, porque aman a la planta, aman a las cebollas, es como decir, aman a las plantitas, y se cuidan bien, hermanos míos. Hacen crecer bonito, hermanos míos, bonito, y produce así también, hermanos míos. Como sea, nomás vamos a trabajar, como sea, nomás también es, hermanos míos. Si nosotros vamos a subir la tierrita bien, hermanos míos, vamos a arrancar las hierbitas, vamos a funigar, vamos a abonar, bien bonito va a dar, hermanos míos, una lechuguita, un repollo, bien, hermanos míos. Y de eso se trata, hermanos míos. Si cuando vas a llegar a entender, amigo de la agricultura, ahí, hermanos míos. Pero algunos que, hermanos míos, una vez también alguien estaba trabajando, empezó a renegar, aquí nomás en esta tierra nomás tengo que estar trabajando, porque yo no estoy en la ciudad, así, hasta con la picota empezó, hermanos míos, a golpearse de su cabeza, hermanos míos, y había empezado a agujerear su cabeza, de su cabeza estaba sangrando. Desde esos momentos creo que aprendió, hermanos míos, a trabajar con paciencia. Así hasta algunos tenemos picoteando, se picotean sus pies hasta, hermanos míos, se suenan con los picotes de sus manos. Cosas así pasan, hermanos. Algunos hasta con machetes se cortan, trabajando, hermanos míos, mala voluntad, así.
Sabes, cuando uno ama, hermanos, silbando trabaja, hermanos míos, cantando trabaja, hermanos míos, con alegría, con sonrisa, con esperanza trabaja, hermanos míos, la agricultura. Así muchas cosas otros podemos ampliar acerca de la agricultura, hermanos míos, pero los que saben, conocen. Yo también sé algo, hermanos, por eso estoy ampliando esto, hermanos míos, que amo las plantas, hermanos, mi persona. Quiero las plantas, son bonitas, hermanos míos. Bonitos, reverdecen, florecen, dan su fruto. Cuando dan fruto, hermanos míos, otra cosa es, hermano, comprarte con dinero. A ver, cómprate una. Buscamos a veces, hermanos míos, lo mejor buscamos, ¿no? Estos son tan mal dañados, están chiquititos. Pero el día que sepas producir tú mismo, vas a entender cómo se sacrifican los agricultores para producir, para traernos a las ciudades buenos productos, hermanos míos. Ellos se sacrifican, hermanos míos. Mientras nosotros miramos lo mejor, pero ellos, digamos, los agricultores hasta, hermanos, valoran los más chiquititos. Los que han dado están malísimos, hasta eso valoran, hermanos míos. Bien. Hermanos míos, no voy a quedarme aquí, voy a ir adelante. Otro también vamos a verlo. 2 puntos más, termino. Otro punto muestra, hermanos míos, que Usías ha sido, dice, un gran ingeniero. A ver, vamos a verlo, hermanos. Será un gran ingeniero, hermanos míos. Alguien debe estar escuchando, un ingeniero debe estar escuchando de este lado la palabra de Dios en esta mañana. Dice, ingeniero, dice... Desde esos tiempos ha habido ingeniero, puede decir, hermanos míos. A ver, vamos a leernos si dice o no dice la palabra del Señor. Segunda Crónicas, capítulo 26, versículo 14 y 15. A ver, vamos a leernos. Así dice. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos, ondas para tirar piedras. Y así dice... E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y en su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Wow. Les dije, ¿no? Ya, un gran ingeniero. Nadie contrata así por así, hermanos míos. Se convirtió, hermanos míos, en gran ingeniero. Y hizo hacer, hermanos míos, así como dice la palabra del Señor. Máquinas inventadas, dice, hermanos míos. ¿Ya? Así que, hermanos míos, hizo hacer también otras cosas, diremos, estrategias tomó, cómo podemos, diremos, hacer estas cosas. Así que, hermanos míos, en estos tiempos también debe haber, ¿no? Personas que van escuchando, ingenieros, otros que también van a estudiar, y otros quizá ya salieron ingenieros, otros ya trabajando como ingenieros, también así, hermanos míos. Pero esto llegó a triunfar con la ayuda de Dios. No vas a decir, hermano mío, que Usías llegó a convertirse en gran ingeniero por su propia cuenta, sino que detrás de él, o adelante, siempre diremos, estaba Dios, la ayuda de Dios. ¿Usted eres ingeniero? Algunos dicen, yo soy ingeniero, algún momento yo voy a salir de la universidad y voy a entrar en mi área de ingeniería, voy a ganarme buena plata, dice. Algunos dicen, 70,000 bolivianos voy a ganarme, dice, esta ingeniería. 40,000 bolivianos, voy a tener platita nomás, dice, ¿no? Así. No te olvides, ingeniero, usted que está, diremos, ya saliendo de la universidad, usted que ya está en su segundo año, usted que está trabajando ya un buen tiempo, no te olvides. Si quieres ser un buen ingeniero en esta tierra, si quieres ser gran ingeniero, acuérdate de Jehová de los ejércitos. Puedes en este faz de la tierra trabajar, pero también tienes que aportar bien.
trabajando para la nación y siempre incluyendo en tu vida. Algunos diremos, son despedidos. Ya no has administrado como ingeniero bien, no trabajas de bien, despedido. Así. Pero quieres ser apreciado, quieres ser quizá cotizado, como dice, buscado. ¿Sabes? Mira al Señor y vas a ser un gran ingeniero, muy buscado, muy apreciado. La palabra de Dios está ahí. ¿Qué es lo que hace eso? Dios estaba. La escritura dice, ¿no? Ustedes mismos han visto. La ayuda de Dios estaba con Usías. No es que él solito llegó a hacer eso. La ayuda de Dios así llega, hermanos míos, así. ¿Qué más, hermanos míos? A ver, vamos a ver, últimamente ya vamos a estar terminando la palabra del Señor. Número 5, vamos a verlo, estimados hermanos míos, aquí. Este personaje, Usías, llegó a ser un gran gobernante por más de medio siglo. Un gran gobernante. Algunos diremos, hermanos míos, también buscan en ese área también. Quiero ser gobernante, dice, pero a veces, hermanos míos, para esto, hermanos míos, tendremos que llegar es como decir, al cúspide. Tienes que ser presidente, o tienes que ser el principal. Si no eres principal, te van a dominar desde arriba, y sí o sí vamos a esquivarle, hermanos míos. Si bien, hermanos, vamos a desviarnos. Muchos de los que han llegado no al cúspide, hermanos míos, llegaron a desviarse, pocos que soportaron. Pero cuando uno llega a ser gobernador, a ser rey, a ser presidente o algún lugar, puede, diremos, si es temeroso, puede, hermanos, llegar, hermanos míos, a honrar a Dios. Así como en la historia también apareció, no es que la Biblia no oculta. José fue un rey, podemos decir gobernante. No llegó gobernante en Egipto, pero él no se desvió. La escritura no menciona que, a ver, alguna vez se encontrado de José se desvió, cayó con la mujer de Potifar y también posteriormente hizo lo malo delante de Dios, hizo estas cosas no aparece en su vida. Fue una gran persona, un gran gobernador. ¿Sabes, hermanos míos? Así también Daniel trabajó en el palacio del rey Nabucodonosor, fue consejero. Él nunca se desvió. Y algunos también dicen, hermanos míos, que trabajar en el gobierno, trabajar en esas áreas, no, es otro mundo, dice. Eso sí, hermano, no tenemos que mezclar. Si uno quiere ser gobernante, en esa área tiene que dedicarse. Mientras es pastor, mientras también es en esa política. No da así, hermanos míos. Una sola cosa. Hay jóvenes en esta faz de la tierra. Hay jóvenes, hay señoritas que usted puede dedicarse en esa área. Pero fiel. Primero, ¿qué es lo que tienes que hacer? Busca al Señor. Conozca al Señor, la salvación eterna de Dios. Primero, nace de nuevo. Recibí el Espíritu Santo. Y mantente en esa área. Prepárate profesionalmente en esa área donde en la gobernación, en esa área. Ustedes saben, los reyes eran reyes, es oficio del rey y como gobernante. Los oficios de los levitas eran levitas, y los levitas es respetado como levitas que llevaban, hermanos míos. Y los sacerdotes como sacerdotes, sumos sacerdotes como sumos sacerdotes, gobernadores como gobernadores, generales como generales, soldados como soldados. Según su área era, hermano, tiene su responsabilidad. Pero si nosotros vamos a hacer cambios, hermanos míos, es como decir, un sumo sacerdote reinando, o un rey lugar del sumo sacerdote entrando, ahí sí que va a ser, hermanos míos, vamos a armarnos del lío. Ahí sí que vamos a cometer el gran error.
Entonces, hermanos míos, algún joven cristiano que se ocupe en esa área puede llegar a ser un gran gobernador con la ayuda de Dios, un gran presidente, pero tiene que llegar a la cúspide, porque desde allá puede hacer cambios con el nombre del Señor Jesucristo. Si no llegamos ahí, estamos, hermanos míos, dominados por otros que, hermanos míos, tienen otros pensamientos, otra ideología, otros pensamientos que tienen: engañar, robar, malversar, ya. Así también, hermanos míos, pensamientos que no son tan buenos, hermanos, que nos va a afectar la influencia. Bien, así que podemos recordar, hermanos míos, también de la Débora. Débora fue un juez, ya, un juez, y llegó también, dice la Escritura, ella fue una gobernadora, ya gobernaba, ya en su pueblo. Así que, hermanos míos, muchos personajes que aparecen, algunos de ellos no se desviaron: José, Daniel, Débora y otros. Pero algunos también dentro de eso también se desviaron. A ver, ¿quién se desvió? David se desvió, Salomón se desvió. Ya, aquí también este personaje, estamos viendo, ahorita se va a desviarse. A ver, vamos a verlo. Ahorita se va a desviar. ¿Sabes? Dice: después de que la ayuda de Dios estaba con este personaje Uzías, que llegó a ser gran constructor, un gran guerrero, un gran agricultor, un gran ingeniero, un gran gobernante, llegó a hacer una cosa terrible, hermanos míos. A ver, búscalo, a ver, vamos a verlo. Vamos a leernos Segunda Crónicas, capítulo 26, 17 a 21. Vamos a ver qué es lo que me hace. Haciéndolo bien, aparece últimamente, hermanos míos, en una terrible cosa aparece. A ver, vamos a verlo, mira, leeremos, así dice. De 17 nos leeremos hasta 21. ¿Qué es lo que va a pasar? Mira. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Aquí es la caída de Uzías. Y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón. Por eso les dije, ¿no? Los levitas en su área y los gobernantes en su área, que son consagrados para quemar. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. 19. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. 20. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa al salir, porque Jehová lo había herido. 21. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. ¿En qué llegó, hermanos míos? Hermanos míos,
siendo un gran constructor, siendo un gran guerrero que la ayuda de Dios estaba. Dios llegó a bendecir en su agricultura. Dios levantó un hombre, digamos, que era inventador, fabricante de muchas cosas. Fue un gran gobernante, hermanos míos. Al final, hermanos míos, entra donde no se debe entrar. Ya hace donde lo que no está, diremos, dado a él. Uno de los lugares dice, hermanos míos, Usías quería ser, dice, ya un personaje como ya Dios, rebelde. Hermanos míos, ¿cómo el ser humano llega, no? ¿Sabes, hermanos míos, qué es lo que, hermanos míos, a veces, hermanos míos, hace llegar, hermanos míos? El ser humano mira atrás todo lo que construyó, todo lo que levantó, sus triunfos, sus victorias, muchas y otras cosas que hace, por los cuales, hermanos míos, uno se levanta la cabeza y dice, ¿quién como yo? Y hermanos míos, por eso este personaje llegó. ¿Cuál fue, hermanos míos, la causa para llegar a ser leproso? Y leproso murió, hermanos míos, no se sanó. Dios estaba con él y ahora murió leproso. ¿Sabes la caída de este varón? Por usurpar el oficio sacerdotal. Por eso, hermanos míos, entienda eso. Estaba bien, ¿no? Fue un gran constructor, guerrero, puede luchar, puede trabajar en el campo, tanta agricultura, puede inventar máquinas, puede ser ingeniero, un gran ingeniero, puede ser gobernante. Pero lo que no tocaba es el oficio sacerdotal, no le corresponde a él. Pero como llegó a usurpar, es como decir, ¿ustedes qué? Es como decir, ¿ustedes qué saben? Yo soy rey, yo tengo derecho, no puedo hacer. Es como decir, lo que me da la gana. Así parece que eso le entró ya últimamente. Lo que me da la gana yo voy a hacer aquí. Ya, su orgullo, ya, empezó a crecer, hermanos míos. Ya no respetó las reglas, ya no respetó lo que diremos está establecido. Y usurpó el oficio sacerdotal. Entonces, hermanos míos, dice, su pecado es esta. Eso es. Y por sus pecados, dice, así dice, ¿no? Por su orgullo, por su persistencia a hacer el mal, hermanos míos, llegó leproso a la muerte. Y a ver, durante ese tiempo, hermanos míos, la escritura así aparece, hermanos míos. Así que, hermanos míos, esta historia nos hace reflexionar, hermanos míos. Así como una vez estaba diciendo, ¿no ve? Ahora vamos a, hermanos, hasta ahí nomás yo voy a dar lectura, hermanos míos. Qué triste, ¿no? Qué triste. Es como, qué triste fin podemos decir, ¿no? Después de ser conocido, famoso, un gran hombre importante, ahora que es, hermanos míos, leproso en una casa, encerrado y apartado y olvidado. Y muere, diremos, así tristemente. Y hermanos míos, alguien puede decir, ¿por qué pero no se arrepintió? ¿Por qué no dijo? ¿Por qué Dios no? Es que, hermanos míos, orgullo, ¿hasta dónde lleva? ¿No? Algunos dicen, por mi orgullo me arrepiento de no me di cuenta, dice algunos, dicen, no. Fui arrastrado por el orgullo y no puedo. Y sabes, hermanos, recuerda, hermanos míos, Lucifer también igual cayó por su orgullo. Ya Lucifer se miró cómo llevaba el resplandor y por el orgullo cayó. Uno no quiere humillarse cuando uno dice, ¿quién soy como yo? Yo hice muchas cosas, pero detrás de eso no se da cuenta que la ayuda de Dios estaba con él. ¿Estaba o no estaba, hermanos míos? La escritura dice en 4, ahí usted puede verlo. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, dice Usías. Y así también la palabra del Señor dice,
ya prosperó él. Y en 7 puedes verlo. La ayuda de Dios estaba con él, dice. Dios le ayudó, dice. Ahí está la gracia de Dios. Ahí está, hermanos míos, lo que hizo bien. Haciendo bien, cómo las cosas inclinan al hombre a un lado, hermanos. ¿Qué aprendes, hermanos, de esta historia? Mantente tu humildad, hermanos míos. Sea lo que seas. Estás en los altos, en lo bajo, en donde sea estés, en los niveles, mantente firme, hermanos míos. Con humildad. La humildad es muy importante. Uno de los hombres también nos enseña, aparte de Usías, hermanos, un ejemplo bíblico. Cerraremos nuestra Biblia. Hermanos míos, uno de los ejemplos que nos enseña, Job fue un gran ejemplo más bien. Tuvo mucha abundancia él. A pesar de que abundancia no le daba importancia tanto, hermanos míos, por sus cosas. No decía, yo tengo oro, yo tengo 7,000 ovejas, yuntas de vacas, camellos tengo, oro tengo, 10 hijos tengo, tengo siervos tengo. No, de esos no se levantaba orgulloso, no era orgulloso Job. Job más bien tempranas horas de la mañanita se oraba, se consagraba a sus cosas, decía, Señor, todas estas cosas que me diste es de ti. Si algún día todas estas cosas perdiera, igual te daría las gracias, es como decir así. Y un día perdió, y él dijo unas palabritas, yo desnudo vine a este mundo, desnudo no más también. Y Jehová me quitó, Jehová me dio. Pero este varón, Usías, no. Se llenó de orgullos, así orgulloso mismo, así con lepra mismo murió. Y sabes, hermanos, así como en Isaías capítulo 6:1 hemos leído, Jehová Dios no pierde de control. Quien sea ese que se levante. Hermanos míos, usted mismo analice esas palabras, hermanos míos. Así como dice, ¿no? Jehová Dios da gracia a los humildes y a los altivos le humilla. Y aprende a ser humilde, hermanos. Humildad, hermanos míos, trabajar. En la responsabilidad es una responsabilidad, hermanos míos. Bien, hasta ahí la historia hemos visto. Ahora quiero decirte espiritualmente. Espiritualmente, hermanos míos, podemos hacer muchas cosas. Pero, hermanos míos, nos daremos cuenta, hermanos míos. No quisiéramos, hermanos, terminar enfermos, un día trabajando como pastor, un día trabajando como evangelista misionero, en algún ministerio de alabanza. Últimamente terminemos totalmente en el mundo y cuando en lecho de muerte vayamos, hermanos míos, al infierno. No sería bueno, hermanos míos. Mientras que hay tiempo, vuelva a caminos de Dios. No solamente en estos tiempos, así en este mensaje espiritual te voy a decirte, cuando estamos ya a punto en las puertas del infierno, digamos, papito Dios, perdóname tantas cosas, hice, no sé, no puedo qué hacer, estoy muriéndome. Cuando estás sano, cuando no te llegan ni enfermedades, ni cuando no estás a un paso a la muerte, digas, Señor, sálvame. Sino cuando estás sano, dile al Señor, no quiero morir en esta vida, Señor, sin haber conocido la salvación, no haber conocido a ti. No voy a morir, Señor, dile, no voy a morir sin conocerte. Más bien, Señor, cuídame. Un día, si es que la muerte algún día me llega, quiero irme contigo, papito Dios, dile. Quiero morir contigo y quiero irme a la vida eterna. Cuando estamos sanos, nadie dice eso. Nadie dice, Señor, auméntame la vida. Nadie dice, hermanos míos, cuídame. Señor, sálvame mi alma. Señor, ten misericordia, no quiero morir. Cuando está uno a la borde de la muerte, nomás, hermanos, gritamos. Hermanos míos, algún momento eso te pasó, tú sabes, hermano, yo lo sé.
Cuando estamos a un paso a la muerte, muriéndonos, ese momento gritamos, hermanos míos, no quiero morir. Pero cuando, hermanos míos, estamos en vida, dilo al Señor, no quiero morir sin haber conocido a ti, Señor, sino que estoy ahora sano, Señor, cuídame, quiero conocerte antes, quiero conocerte. Y ese conocer es, hermanos míos, encontrar la salvación eterna. No como Usías. Usías murió sin humillarse. Quizás te has apartado, estimado hermano. Has hecho tantas cosas. Algunos cuentan, mira, yo era un joven activo. En ministerio tocaba teclado, enseñaba, predicaba, salía a las calles, motivaba, incentivaba, impulsaba al ministerio. En la iglesia, en la congregación, levantaba el ministerio. Ahora estoy apartado, desanimado totalmente, lejos del Señor. ¿Sabes? Vuelva. No termines como Usías leproso, muriéndote enfermo espiritualmente. Y que el hecho de tu muerte confieses que antes eras cristiano y estás muriéndote. Sino que aún hay tiempo. Usías aún estaba apartado en la casa. Alguien puede cuestionar diciendo, ¿por qué Dios no perdonó? Era un hombre importante. Él no llegó a humillarse, hermanos míos. Ya. Así que, hermanos míos, podemos decir así, hermanos míos. Así que un día murió, hermanos míos. Un día murió este personaje. Puedes decir, ¿por qué ese momento no? Hasta la muerte, ¿por qué arrastró todo tiempo enfermo? Hay personas enfermas, hermanos, todo tiempo, y decimos, ¿por qué estará enfermo? Su familia ha embrujado, ¿qué pasará con ese enfermo que no muere? Quisiera que se ya muera, algunos esperan. Hay cosas dentro del corazón que el hombre no sabe. Este hombre, el orgullo estaba penetrado dentro del corazón y no podía morir. Todo tiempo leproso hasta muerte. Y murió, dice, leproso, la palabra confirma, murió leproso. Y estaba apartado en una casa a la vez. Su hijo más bien gobernó después de él. O sea que durante el tiempo que retirada. Así que, hermanos míos, muchos enfermos hay. Así como una vez le he contado a ustedes, una hermana tiempo estaba arrastrando en su casa, ya está apestando ya. Hay algunas cosas que el ser humano oculta, no quiere, hermanos míos. No quiere humillarse, no quiere bajarse. Es como no quiere rebajarse, como dicen. ¿Cómo voy a rebajarme? Dice algunos. ¿Cómo voy a humillarme? Dice. Me ha lastimado, me dijo esto. Y ciertas cosas arrastran, hermanos míos, que uno puede morir, hermanos, con pecado mismo. Este significa, ¿no, hermanos míos? Nosotros entendemos literalmente morir leproso, ¿no? Con pecado mismo morir, hermanos míos. No es dable, hermanos míos. Mientras que hay tiempo, mientras que estamos aún apartados, volvamos a Dios. Usías estaba apartado.